se nos da la matriz A, y la matriz A en forma escalonada de filas. Y se nos pide que encontremos un base para el espacio nulo de la. Para encontrar una base para el espacio nulo de la, tenemos que resolver un vector de toneladas X es igual al vector 0, y a los vectores en el conjunto de expansión de la solución constituye una base para el espacio nulo. Así que observe que aquí solo se nos da la matriz A en forma escalonada de filas. Si no fueran los aumentados matriz para la ecuación, un vector de toneladas X es igual al vector 0, tendríamos que incluir una quinta columna de ceros. Y creo que seguiré adelante y haré eso. Así que si incluimos una quinta columna de ceros, ahora tenemos el aumento matriz para la ecuación vectorial en forma escalonada de filas. Ahora podríamos continuar y escribir la matriz en forma de escalonamiento reducido. O sigue adelante y déjalo en este formulario. Observe cómo tenemos pivotes. En la primera fila, columna 1, fila 2, columna 2 y fila 3, columna 3. Lo que indica que x sub 1, x sub 2 y x sub 3 son nuestras variables básicas. ¿Y por qué el cuarto la columna no tiene un pivote? X sub 4 es una variable libre. Ahora para escribir las ecuaciones que corresponden a cada fila. La primera fila indica que menos 4x sub 1. Menos 2x sub 4. Es igual a 0. La segunda fila indica que menos 3x sub 2. Más 2x sub 4. Es igual a 0. La tercera fila indica que menos 2x sub 3. Menos 4x sub 4 es igual a 0. De nuevo, x sub 4 es una variable libre. Dejamos que x sub 4 sea igual a x sub 4 desde aquí porque x sub 4 es la variable libre. Tenemos que escribir x sub 1, x sub 2 y x sub 3 en términos de x sub 4. Resolviendo la primera ecuación para x sub 1, sumamos 2x sub 4 a ambos lados y luego dividimos por menos 4. Lo que nos da x sub 1 es igual a 1 2x sub 4. En la segunda ecuación resolviendo x de 2, restaríamos 2x de 4 en ambos lados, y luego divide ambos lados por negativo 3, lo que nos da x sub 2 es igual a 2 3x sub 4. Para resolver el tercero ecuación para x sub 3, sumaríamos 4x de 4 a ambos lados, y luego dividiríamos ambos lados por menos 2, lo que nos da x sub 3 es igual a menos 2x sub 4. Y todavía tenemos x sub 4 es igual a x sub 4. Vamos a primatizar la solución dejando que x sub 4 sea igual a t si x sub 4 es igual a t, x sub 1 es igual a menos 1 2t, x sub 2 es igual a 2 3t, x sub 3 es igual a menos 2t, y x sub 4 iguales a t. Lo que significa la solución de la ecuación. A veces el vector x es igual a 0. El vector x es igual al vector con los componentes x sub 1 a x sub 4. Cuando de nuevo x sub 1 es igual a menos 1 2t, x sub 2 es igual a 2 3t, x sub 3 es igual a menos 2t, y x sub 4 es igual a t. Y ahora tenemos en cuenta la t que nos da el vector x es igual a t veces el vector menos 1 o 2, 2 3, menos 2, 1. Las soluciones a la ecuación, a veces el vector x es igual a un vector 0 son todos los vectores x donde x es igual a t, donde t es real número multiplicado el vector 1 2, 2 3, menos 2, 1. Y dado que los vectores en el conjunto de expansión de la solución forma una base para el espacio nulo de la, el vector menos 1 o 2, 2 3, menos 2, 1 es la base para el espacio nulo de la. Espero que esto te haya resultado útil.